Ministerios Unidos Mundi hoy en Houston presentan su programa Dios habla hoy. Prepárate para escuchar el mensaje transformador de Dios directo a tu corazón. Apocalipsis 6, en el verso 9. Y leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían, y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Gloria a Dios. Por esta clase de pasajes, por estos versículos que se encuentran en la Escritura, es que se mantiene la idea que la iglesia va a pasar la tribulación. Por esos versículos, hermanos, la gente interpreta que va la iglesia a pasar la tribulación, porque dice ahí que estas personas, hermanos, tenían, dice, consiervos y hermanos que habían de ser muertos como ellos. Gloria a Dios. Pero no, la iglesia no va a pasar por la gran tribulación. No va a pasar. Amén. Es una esperanza bendita que tenemos nosotros, que la iglesia no va a pasar por la gran tribulación. Aleluya. Entonces, hermanos, esta tarde vamos a meditar sobre el quinto sello. El quinto sello. Recuerda que ya vimos el primer sello, que se trató de la aparición del anticristo. Como, hermanos, el gobernador mundial. Y también el segundo sello, cuando, hermanos, viene guerra, cuando viene espada. En sí no va a ser espada, van a ser fusiles, van a ser bombas, y bombas atómicas, bombas nucleares. Si nosotros, hermanos, investigamos, hay cantidad de países que tienen bombas nucleares. Si todas esas bombas explotan, se acaba el mundo. Se acaba. Si solo una pequeña bomba que Estados Unidos lanzó a Japón, donde cayó esa bomba, dejó devastado, destruido, y que a Japón le costó levantarse de esa situación.
y que apenas, hermanos, estaban desarrollando esas armas. Se puede imaginar de ese tiempo acá cuántas armas nucleares más poderosas, más grandes hay en el planeta Tierra. Bombas que con solo, hermanos, con solo el sonido, la gente se muere. Porque esas bombas, hermanos, el impacto vuela a la velocidad de la luz. Y la gente se muere. Se muere. Terrible. Y aparte que esas bombas nucleares, hermanos, traen químicos radioactivos que, hermanos, van a comer la carne de las personas a través de la radiación. Entonces será terrible. Entonces, eso es lo que vimos, que el anticristo se disfraza como un dictador en el segundo sello. En el tercer sello vimos la muerte. Y en el tercer sello vimos, hermanos, el hambre. Y en el cuarto, la muerte, que va a ser por hambre, por espada, por pestilencia. ¿Y por qué? Por las fieras, por los gatitos. Los gatitos, leones, tigres, que se van a multiplicar en ese entonces. Y hoy entramos, hermanos, al quinto sello, donde vemos que después de abierto este sello, se descubrió que se lleva a cabo, hermano, una sangrienta persecución. Una sangrienta persecución. ¿Contra quiénes? ¿Contra quiénes va a ser esa persecución? Aquí donde se malinterpreta el pasaje y se cree que la iglesia va a ser perseguida. La iglesia va a ser perseguida. Pero no, la iglesia ya fue perseguida. Y la iglesia en algunos países sigue siendo perseguida. Pero aquí en este evento no va a ser, hermanos, la iglesia, aunque no dudamos y no descartamos que dentro de ese periodo los caídos que se queden en la gran tribulación puedan aferrarse como nunca a su fe, a la palabra, puedan aferrarse, hermano, a las enseñanzas de la palabra y estén dispuestos, hermano, a morir al gran precio, a alto precio, que es la muerte con la guillotina. Amén. Pero realmente lo que el pasaje está hablando, hermano, estas personas van a ser perseguidas cuando el anticristo, hermano, después de los 3 años y medio de paz ficticia, él, hermano, va a establecer sus leyes. Él va a establecer sus cosas. O sea, va a dejar a los judíos que construyan su templo, que adoren, que vuelvan a los sacrificios. Pero después de 3 años y medio, el anticristo se va a dar vuelta y le va a parar los sacrificios. Le va a decir, no adoren a ese Dios, yo soy el Dios, no lo adoren. Y entonces es ahí, hermano, donde va a haber la persecución. Ahí inicia la persecución del pueblo judío. La persecución será aquí exclusiva para el pueblo de Israel. Una persecución sangrienta.
donde, hermanos, los que alcance el anticristo los va a matar. Los va a matar. Hermanos, para exterminar todos aquellos que tengan la devoción, que tengan, hermanos, ese anhelo de servir a su Dios, como lo son los judíos. O sea, los judíos, si usted le habla de Dios, no, ellos son fieles a Dios. Los judíos, Jehová de los ejércitos, o sea, ellos, si el que no aceptan es a Cristo. Los judíos, los que no aceptan es a Jesús. Ellos creen que fue un impostor, o sea, alguien que quiso hacerse como Mesías. Hasta el día de hoy Israel no cree en Jesús, a no ser algunos hermanos mesiánicos que han aceptado al Señor. Pero la demás nación no acepta a Jesús. Y entonces, hermanos, en ese momento, al abrirse este quinto sello, muchos de ellos eran muertos ya. Muchas personas eran muertas, ya estaban. Y oiga bien, no son la iglesia, porque oiga bien, el único pueblo que hace sacrificios y tiene el altar del sacrificio es Israel. Y allí dice, ¿dónde estaban las almas? Debajo del altar. Nosotros le llamamos altar aquí. Aquí le llamamos altar. Pero cuando la Biblia se refiere a altar, se está refiriendo al similar que ocupó Israel para hacer su sacrificio. ¿Y por qué? ¿Por qué la palabra está hablando de eso? Está relacionando al altar. Porque la Biblia dice que la vida del animal está ¿dónde? ¿Dónde está la vida del animal que sacrificaban? En la sangre. ¿Y dónde se derramaba la sangre? Debajo del altar. Entonces, por eso, hermanos, es que es importante, hermanos, establecer que estos, hermanos, está relacionado con el pueblo judío, con el pueblo de Israel. Amén. Es más, sus oraciones, hermanos. Oye, las oraciones de estos muertos, ¿cómo eran? Las oraciones: Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Esa era la oración? ¿Cómo era la oración de estos? ¿Cómo era la oración que dicen ellos? Y oiga bien cómo dice: y clamaban, suavecito, ¿verdad? Así como nosotros, ¿verdad? Y clamaban a gran voz, diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas? ¿Y qué más? Y vengas nuestra sangre de los que moran en la tierra. O sea, el espíritu de esta oración es definitivamente el pueblo de Israel. O sea, el pueblo de Israel tiene un espíritu vengativo. Si no, véalo actualmente. O sea, los enemigos le avientan misiles. No, y no sé qué así, o sea, respondes a la venganza. ¡Pum! Irán le avienta misiles y ellos también le avientan misiles. O sea, la venganza. El pueblo de Israel así es. Así es el pueblo de Israel. Amén. Entonces, las oraciones de ellos, hermanos, en este pasaje de esos muertos era de venganza. Porque le dicen al Señor: ¿hasta cuándo, Dios? ¿Hasta cuándo no vas a hacer pedazos? ¿Los vas a destruir? ¿Vas a vengar nuestra sangre? ¿Hasta cuándo? Ese no es el espíritu de la iglesia. Ese no es el espíritu que nos han enseñado. Ese no es el espíritu que Cristo dijo. Ese no es el espíritu que el Maestro nos enseñó. Amén. Es un espíritu vengativo. Y esa es una oración vengativa que ellos están haciendo.
En el Salmo, hermanos, 94, 1 y 2, hermanos, se refleja, hermanos, esa venganza. Dice Jehová, Dios de los ejércitos, Dios de las venganzas, Dios de las venganzas, muéstrate, engrandécete, oh juez de la tierra, da el pago a los soberbios. O sea, imagínese usted orando por su vecina, que no es tan buena gente con usted, y usted orando por la vecina. Mátala, Señor. ¿Se puede imaginar usted orando por el compañero de trabajo, que es bien tremendo? Señor, llévatelo, o te lo mando. O sea, esa no es la oración de nosotros como iglesia. Es la oración del pueblo judío, del pueblo de Israel. Ahora bien, el Señor Jesucristo dijo algo muy importante, hermanos, en Mateo 5, 38 y 39. San Mateo 5, 38 y 39 dice, mire cómo dice el Señor: oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Qué tremendo, hermanos. Está bonito ese versículo, ¿eh? Te dan en una mejilla. No, ¿qué va? Muchos le dan en una mejilla, pero él regresa, pero a la otra mejilla del otro. Pero Jesús así dijo. O sea, hermanos, la ley que Dios le estableció al pueblo judío era esa. Era esa. Si no, veamos dónde está escrito eso que Jesús está citando. Éxodo 21. En Éxodo 21, hermanos, se escribió eso que Jesús está citando. Éxodo 21, verso 23. Gloria a Dios. En adelante, 21, 23 dice: mas si hubiere muerte, entonces pagarás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quebradura por quebradura, herida por herida, golpe por golpe. Así era la ley. O sea, si a usted lo golpeaban, tenía que regresar el golpe. Qué bonito, ¿eh? ¡Ah, qué bonito! Para los que no se dejan, ¿verdad? Suena bien. ¿Verdad que si le dicen una palabra, usted dice tres? Entonces, ahí está esa palabra. O sea que el que mataba lo tenían que matar. El que sacaba un ojo, le sacaban el de él también. El que quebraba un diente, así, porque a veces peleando, ¡pum!, le quebró el diente. Entonces, también se lo quiebran a él. Mano. Si le cortaron una mano, también. Entonces, ese, hermanos, es el espíritu de, hermanos, el pueblo de Israel. Ellos traen eso. Ellos no creen en el Nuevo Testamento. Ellos no creen en lo que Jesús dijo, los apóstoles dijeron. Ellos creen allá lo que el Señor les dijo en las leyes. Eso es lo que creen ellos. Por eso hasta el día de hoy Israel es vengativo.
Pero Él no se queda así nomás. O sea, sí, vaya, ya me hicieron daño. No. El 7, no sé si fue el 7 de octubre, el 7 de septiembre, que, hermanos, que les mataron un puño de gente. No, inmediatamente, hermanos, va a ver, ahorita, va a ver, está asolado. O sea, Palestina está asolada. O sea, los palestinos están por allá, en Champita, pero todos los edificios están tumbados. Están tumbados. La venganza de Israel, pum, 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 o sea, derribó. Y es por eso que el mundo, muchos presidentes del mundo no ven con buenos ojos estas situaciones. Y es por eso que al final de los tiempos, oiga bien, al final de los tiempos se van a reunir todas las naciones, que lo vamos a estar viendo más adelante. Se van a reunir todas las naciones y van a hacer guerra contra Israel. Porque es que Israel no se deja. Tiene el espíritu de la venganza. O sea, no se deja. Y entonces, claro, pues imagínense, se puede imaginar todo el mundo, todas las naciones en contra de un pueblecito que es al porte de El Salvador, y todo el mundo, hermanos, queriéndolo exterminar, matar. No, pues tiene que meter su mano Dios. Tiene que meter su mano para defenderlo. Pues, o sea, es injusto, o sea, que todo el mundo se volque contra Israel para destruirlo, para exterminarlo. Pero, o sea, ya lo quieren exterminar. Pero más adelante vamos a estar viendo nosotros que, hermanos, todas las naciones del mundo van, hermanos, a ser engañadas para sitiar a Israel. Amén. Entonces, pero, hermanos, por eso ellos, hermanos, piden y oran a Dios por venganza. Los muertos piden a Dios por venganza, porque es el espíritu de ellos. Entonces, pero no es el espíritu de la iglesia. San Lucas 6:27, contrario, hermanos, a las oraciones y órdenes a la iglesia, San Lucas 6:27 y 28 dice, Lucas 6:27 y 28, pero a vosotros los que oís, os digo, amad a vuestros enemigos. ¿Cómo? Haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Esa es la enseñanza de la iglesia. Amén. Imagínense cómo dice, amad a vuestros enemigos. Es difícil, ¿verdad? Es difícil amar al enemigo. Peor si le está haciendo daño cada instante. Daño. O sea, no, pues lo mete preso. Pero Jesús dijo, amen a vuestros enemigos. Ese es el espíritu de la iglesia. Por eso estos que aparecen ahí no puede ser la iglesia, sino pueblo de Israel. Es más, Romanos 12:19, el apóstol de los gentiles, o nuestro apóstol, Romanos 12:19 dice, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. El apóstol Pablo está diciendo estas palabras. Amén. Inspirado por el Espíritu Santo de Dios. Dice, no os venguéis. No os venguéis. Entonces, hermanos,
el ejemplo que tenemos, hermanos, de nuestro Señor, y no solo de nuestro Señor, sino de Esteban también, cuando Esteban era apedreado, hermanos, a causa de la persecución de Pablo, Esteban, hermanos, dice, puesto de rodillas, en el capítulo, hermanos, del libro de los Hechos, capítulo 7, verso 60, 7:60, el libro de los Hechos, dice, hermanos, la palabra, y puesto de rodillas, o sea, Esteban, puesto de rodillas, clamó a gran voz. O sea, hoy hemos estado viendo que, o sea, solo de clamar a gran voz. Aleluya. Así viéramos cantar nosotros aquí, ¿va? A gran voz, a lo que da. Subirle el volumen a gran voz. Dice, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, ¿qué? Durmió. Imagínense. O sea, ese es el espíritu de la iglesia, que aún Esteban pide oración a Dios para que no les tome en cuenta ese pecado. Pero hubiera sido un judío, ¿qué hubiera hecho? Señor, mátalo. Defiéndeme, Señor. Mátalos. Es el espíritu vengativo de Israel. Entonces, hermanos, cuando vemos al maestro también, en Lucas 23:34, vemos al maestro dándonos un ejemplo. San Lucas 23:34 dice, y Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. ¿Usted cree que no sabían lo que hacían? Sí sabían lo que hacían, pero el Señor dice, no saben lo que hace. O sea, no saben en el sentido que no sabía quién era el que le estaban haciendo daño. O sea, no conocían realmente quién era, porque algunos decían es el profeta, algunos otros decían es Juan el Bautista, algunos otros decían es Elías. O sea, diferentes opiniones. ¿Por qué? Porque no sabían. Y entonces el Señor dice, perdónalos. Cuando estaba en la cruz, les dice, perdónalos porque no saben lo que hacen. Aleluya. Qué tremendo, hermanos. Es interesante, hermanos, que en este quinto sello, es interesante que no vemos, oiga bien, no vemos el imperativo de los otros sellos. ¿Cuál imperativo? Ven y mira. No lo vemos. ¿Por qué? ¿Por qué cree usted que no lo vemos? Porque el cielo mismo se quedó en silencio. El cielo mismo se quedó en silencio. ¿Por qué? Porque, hermano, las persecuciones, las dificultades en contra de los hijos de Dios no vienen del cielo. No vienen, hermanos, de Dios. Las persecuciones en contra de los hijos de Dios vienen del mismo infierno y del mismo Satanás. De allá viene. De allá viene. ¿De dónde vienen las guerras y todo eso, hermanos? Satanás poniendo en el corazón de la gente. Entonces, por eso es que, hermanos, en este sello encontramos un silencio. Un silencio. Solo dice que se abre el quinto sello. Y vio Juan debajo del altar las almas de los que ya estaban muertos. Pero si ya estaban muertos, ¿cómo es que hablan? O sea, porque hay gente que dice, no, mire, no, dice mucha gente, no nos engañemos, muerta la persona se acabó todo, es en esta vida ya. No.
ya se acabó, vivamos la vida tranquilo, muerto el perro, se acabó la rabia, pero ese es el perro. El ser humano no es perro, el ser humano es hechura a la imagen de Dios, tiene alma, cuerpo y espíritu. Aleluya. Entonces, para aquellos que dicen que muerta la persona se acabó todo, entonces ¿por qué están hablando si ya está muerto? Amén. Porque cuando muere la persona da un paso a la eternidad. Da un paso a la eternidad. Y entonces, hermano, esta gente estaba pidiendo venganza. Y Dios los entiende. Porque Dios mismo les estableció esas leyes allá. Dios los entiende. Y Dios les manda a decir, miren, esperen un tantito más. Espérense. O sea, sí voy a vengar, como quien dice, sí voy a hacer esto, pero espérense. Quiero que el número sea más grande. Quiero que el número crezca de los que van a morir como ustedes. Qué esperanza, ¿verdad? Qué hermanos, ánimo. O sea, esperar porque van a morir más gente. O sea, está duro. Pero es que el anticristo va a perseguir a los judíos hasta exterminarlos. Aleluya. Entonces, cuando Israel, hermano, se dé cuenta de que el anticristo no es su Mesías prometido y esperado, ellos, hermanos, se van a rebelar contra el anticristo y el anticristo los va a matar, los va a destruir. Pero aparte de eso, ellos van a entender, los judíos van a entender que ese personaje que ellos estaban esperando, que anhelaban mucho, porque hasta el día de hoy están esperando al Mesías, hasta el día de hoy están esperando que el Mesías llegue y hermanos, y abra y les ayude a construir el templo. Hasta el día de hoy, que dé la orden. Porque Naciones Unidas no ha podido hacer eso, nadie ha podido hacer eso. Ellos nomás llegan, imagínense el lugar de oración que tienen los judíos, el muro de los lamentos. Ellos no tienen en sí el templo. El templo es sagrado para ellos, no lo tienen. ¿Por qué? Porque en el lugar donde fue el templo, el que destruyó Tito, al otro lado, hermanos, es la mezquita de Omar. O sea, la mezquita donde dicen los musulmanes que de ahí voló Mahoma. Voló. No, pero Mahoma no voló, él murió. Y hasta el día de hoy no se ha levantado. Porque el único que resucitó entre los muertos se llama Jesús de Nazaret. Es el único que se levantó de los muertos y está a la diestra del Padre. Pero de ahí todos los hombres importantes, todos los hermanos, los hombres de ayer, como Platón, como Confucio, como Buda, como hermanos Mahoma, ellos murieron y están esperando la resurrección. Porque el único que resucitó de los muertos y está vivo se llama Cristo. Cristo. Entonces, cuando ellos se den cuenta que el anticristo no es su Mesías, entonces, hermanos, van a tomar la palabra completa. Entonces, no solamente el Antiguo Testamento lo van a apropiarse, sino que van a ir a las Escrituras del Nuevo Testamento y se van a dar cuenta que todo lo que está pasando, sucediendo, está aquí en la palabra. Aleluya. Se van a aferrar a la palabra, se van a aferrar los judíos. Y entonces sí van a creer en Jesús. Zacarías 12:10 dice la palabra. Mire qué bonito como dice Zacarías 12:10. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores ¿de dónde? De Jerusalén, o sea, de Israel, pues Jerusalén es la capital. Bueno, Trump pasó a la capital, pero o sea, la capital siempre ha sido Jerusalén, nomás que la habían movido.
Pero Trump les hizo ese favor a los judíos de pasar la capital a Jerusalén. Dice, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia, no el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo, hermanos, ese accionará con la iglesia. El Espíritu Santo es para la iglesia, no para los que se queden o los judíos, no. El Espíritu Santo es exclusivo para la iglesia y el Espíritu Santo se va juntamente con la iglesia. Se va. Pero note ahí dice espíritu, pero con letra minúscula. O sea, Dios les dará a ellos un espíritu de gracia y de oración. Y mirarán a mí, dice, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él, como quien se aflige por el unigénito. Cuando eso pase, hermanos, Israel va a decir, no, hombre, la regamos. O sea, fallamos. O sea, crucificamos a Cristo. Y Él era el Mesías. ¿Por qué? ¿Por qué no le creímos? O sea, van a llorar y van a creer en Cristo. Y mirarán a mí, dice el Señor. ¿A quién? ¿Qué? Traspasaron. ¿A quién traspasaron en el costado, hermanos? A Jesús. A quien traspasaron. Y llorarán como se llora por un hijo unigénito. Va a llorar Israel. Amargamente el pueblo judío va a llorar. Va a llorar Israel. Va a llorar porque se equivocó, porque falló. Va a llorar y va a reconocer a Cristo. Y eso le va a dar más furia al anticristo. Porque los judíos son fieles creyentes, pero cuando crean en Cristo va a ser más la furia. Y los va a perseguir. Los va a perseguir, aunque, dice la Biblia, más adelante estaremos viendo que Dios tiene lugar preparado en el desierto. En el desierto hay un lugar preparado para Israel, para que ahí la sustenten por tres años y medio. Ahí. Entonces, eso lo vamos a estar viendo más ampliamente en el capítulo 12 de Apocalipsis, cuando dice que la mujer huyó al desierto donde tiene preparado por Dios para que ahí la alimenten. Ahí vamos a estar ampliando más este estudio. Entonces, y dice que el gran dragón, ahí dice, el gran dragón va a perseguir a la mujer. Pero el Éufrates, hermanos, será seco para que Israel pueda pasar. El Éufrates supuestamente se está secando, preparando el camino. Pero, hermanos, dice que el dragón va a lanzar agua para que Israel no pueda pasar. Y ahí dice también que a Israel se le van a dar las dos alas del gran águila. Tremendo. Entonces, hermano, va a ser una situación difícil, pero no solamente para Israel. Estamos viendo solo lo que le va a pasar a Israel, pero todos los hermanos habitantes de la tierra van a estar pasando momentos duros, momentos difíciles, y más aquellos hermanos que se queden y se aferren. Hermano, ya no va a estar el Espíritu Santo para darle fuerza. Ya no. Entonces va a ser una persecución terrible. O sea, nadie podrá comprar ni vender. Vamos a estar viendo eso en el capítulo 13. Nadie podrá comprar ni vender sin tener una marca en la frente o en la mano. Imagine, tan duro va a ser para los habitantes de la tierra que si una familia, pongamos que tenga 7 o 6 hijos,
Y hermanos, y que sean todos menores, que esos niños estén de 10, 8, 6, 4 y 2 años. Y estas criaturas pidiendo comida, o sea, pidiendo que se las alimente. Y el padre de familia, por no dejarse marcar, por no ponerse el sello en la mano en la frente, va a estar en esa situación. Pero los hijos lo van a obligar. Y los niños, imagínense, o sea, los padres, los hijos son sagrados para los padres. Imagínense. Y los hijos pidiendo alimentación. O sea, no le va a quedar otra. No le va a quedar otra de. Ni modo. Ya me quedé. Me toca ponerse el sellito. ¿Verdad? Ponerse el sellito para que puedan comer. Para que puedan tener cómo comprar. Pero el que es sellado, hermanos, ha marcado su camino a la perdición. En ese entonces ha marcado, hermanos, su camino, hermanos, a la condenación, porque eso va a ser duro. Ahora vamos a estar viendo más adelante también que, hermanos, en el periodo de la gran tribulación van a haber ángeles predicando el evangelio. ¿Por qué ángeles? Porque es que el anticristo no va a permitir que nadie hable. Nadie. O sea, va a tener confiscado. Mire, yo recuerdo que una vez que entramos al Capitolio, hermanos, interfirieron todos los teléfonos. Todos los teléfonos. Los tenían. Y es más, hasta ahorita también ya su teléfono está intervenido. Está intervenido su teléfono. Es más, hay una cámara dentro de su teléfono oculta que usted no la ve, pero ellos están viendo todo. Están viendo todo. Por esa cámara. Están intervenidos todos los teléfonos. Y está duro. Está duro. Y en ese entonces va a ser peor. Va a ser peor. O sea, nadie va a poder mantenerse, hermanos, en una situación tranquila. Va a ser duro. Pero usted y yo no nos vamos a quedar, ¿o sí? ¿Se piensa quedar usted? No, nosotros nos vamos a una fiesta. Nosotros nos vamos a una fiesta de boda. 7 años de boda con el Cordero, porque somos la esposa del Cordero. Aleluya. La esposa de Cristo que va a ir de fiesta. Mientras aquí hay, hermanos, sufrimiento, mientras aquí hay guerra, la iglesia va a estar gozosa, cantando y alabando el nombre glorioso de nuestro Señor. Pónganse de pie esta tarde. Padre que estás en los cielos, gracias te damos, Señor, por esa promesa. Gracias por acompañarnos en Dios Habla Hoy. Que la paz y el amor de Dios te acompañen en cada paso. Hasta la próxima.